que solamente una gota de la presencia del Señor ya nos transforma por completo, ¿no? Y el estar en su casa, el ver a los hermanos, el poder congregarnos es algo que nos anima. ¿Saben que me pasó algo particular con esta palabra? Por lo general, cada vez que recibo palabra del Señor para compartir, me agarran en diferentes lugares, ¿no? Es algo que no sé cuál será la experiencia de cada uno, aquellos que tienen la tarea de poder predicar. Pero a mí en particular me pasa que quizás estoy en algún lugar y me viene o algún versículo o alguna palabra o el Señor habla a mi corazón y entiendo que es algo, no solamente un pensamiento, sino que algo que empieza a hacer ruido en mi vida, ¿no? Y la verdad que con esta palabra yo le decía, mientras el Señor me iba hablando, que fue hace casi unas semanas atrás, y después el pastor me pide poder compartir este domingo, entonces, bueno, como que el Señor iba germinando eso, y cada vez que lo iba estudiando yo decía, pero Señor, esto ya lo sabemos, Señor, esto es tan básico, digo, esto es lo que querés que comparta. Y vieron que uno empieza con esas luchas, ¿no? Y sabemos que la palabra del Señor, desde lo más pequeño hasta lo más grande, hasta lo más profundo, siempre nos habla y siempre nos marca. Y es por eso que dice que nosotros tenemos que ser como niños, ¿no? Porque cada vez que vamos a la palabra del Señor, no importa cuánto sepamos de ella, lo importante es que vayamos con esa actitud, ¿no? Señor, yo quiero aprender más de vos. ¿Qué me querés decir, ¿no? A través de esto. Y me pasó en particular con esta palabra justo eso, ¿no? Que yo, a medida que le iba estudiando, decía, bueno, Señor, es algo tan elemental, pero hoy me pasaron dos cosas, que yo digo, bueno, o el Señor quiere que me calle o qué, ¿no? Porque a la mañana mientras orábamos, la pastora justo oró un versículo que vamos a estar compartiendo acá, pero mientras José iba teniendo el tiempo de palabra en la ofrenda y mientras él iba hablando, yo decía, bueno, Señor, ya está, o querés que me calle la boca porque él ya lo dijo todo, o realmente, Señor, lo querés reafirmar en tu iglesia, ¿no? Realmente lo querés reafirmar en nosotros, es algo que nos estás preparando. Y bueno, yo creo que me voy a quedar con la segunda porque si no ya cerramos acá y nos vamos, ¿no? Tenemos la cena y nos vamos. Pero yo sé que la palabra del Señor desde que llegamos a este lugar está siendo sembrada en cada uno de nosotros. Amén. Cerrá tus ojos si querés, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Orá también por mí, que el Señor pueda utilizar mi vida, que sea su palabra la que salga de mi boca, solamente somos instrumentos. Así que papá, bendecimos este tiempo, te damos gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, te damos gracias Señor porque sabemos que es bueno, es dulce, es agradable Señor estar en tu presencia, es tan provechoso para nuestras almas, para nuestra vida Señor. Tanto provecho hay Señor de buscarte, de adorarte, de exaltarte Señor. Y a veces no comprendemos la magnitud, Señor, de lo que está generando en nosotros, pero es una transformación extraordinaria, Señor. Cada vez que te adoramos, cada vez que vamos a tu palabra, cada vez que escuchamos tu palabra, Señor, lo que esa palabra hace en nuestras vidas, Señor. Y lo que la adoración causa, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en los lugares donde nos movemos, papá. Por eso yo sé que vos estás en este lugar. Gracias, Señor, porque de temprano estás sembrando esta palabra, Señor. Bendecimos tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque podemos tener acceso a ella, porque podemos correr con libertad a tu palabra, Señor, y es esa palabra la que nos transforma. Por eso te agradecemos, por eso te honramos, Señor, te bendecimos, y yo te ruego, Espíritu Santo, que utilices mi vida en esta mañana solamente como un instrumento en tus manos, Señor, para poder bendecir y para poder guiar ahora a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Como título esta palabra dice, eso me agrada, ¿sí? Y no es algo que esté hablando de alguien, sino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es, Señor, eso que te agrada? ¿No? Y mientras yo pensaba en esto, ¿no? Se me venían algunas preguntas y te las quiero hacer a vos también. Y cuando venía ese título, eso me agrada, yo decía, bueno, ¿qué es lo que creemos nosotros que piensa Dios cuando nos ve, ¿no? Cuando mira nuestras actitudes, cuando mira nuestra manera de hablar, o simplemente cuando nos mira a nosotros, ¿no? Por ahí no estamos haciendo nada, pero ¿qué es lo que el Señor piensa de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor habla de nosotros? ¿Cuál es la manera que el Señor nos ve, ¿no? Porque podemos decir que nos mira con amor, sí, nos mira con amor, porque aún sin nosotros merecerlos, Él nos miró con amor y entregó a su Hijo, ¿no? Pero ahora, una vez que conocemos al Señor, ¿no? Una vez que conocemos de su palabra,
una vez que conocimos, tuvimos un encuentro con Cristo, que Él transformó nuestras vidas, yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? ¿No? ¿Qué crees que Dios piensa de vos cuando te mira, cuando te ve, cuando estás hablando, cuando estás en tu casa, cuando estás a solas? Y esto traía una escena también que está justamente en Job, ¿no? Cuando apenas arranca el libro, Job 1 del 6 al 8, lo leemos y esto es lo que con esta pregunta lo que el Señor me trae. En que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar toda la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y pensando en eso también podemos ver como Pedro dice, ¿no? que Satanás anda como ¿qué? ¿No? Como un león rugiente, ¿no? Que anda ahí rondeando, merodeando, buscando a quién devorar. Entonces acá Satanás, el acusador, estaba haciendo lo mismo. Él venía de recorrer la tierra, ¿no? Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y en el 8 dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay nadie en la tierra como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado ¿de qué? Del mal. Entonces, ahí vemos que el Señor le hace esa famosa pregunta, ¿no? A Satanás. ¿Y te has puesto a pensar en mi siervo Job? Y sabemos todo lo que se desata después de eso, ¿no? Sabemos todo lo que se desata después de eso. Pero ahora la pregunta acá sería, ¿cómo ve Dios a Job? ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Dice, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal, ¿no? Entonces, ¿Dios nos verá a nosotros de esa manera? ¿Qué piensa? Respondamos para adentro, ¿no? Pero bueno, Señor, vos me ves de esa manera. A mí cuando me ves caminar, cuando me ves hablar, cuando me ves con gente que quizás no es de la iglesia, no es cristiana, Señor, vos me ves de esa manera. Me ves como un hombre, como un joven, como una mujer, como una joven recta, ¿no? Que te agrada, que te honra. Entonces por eso se me venían esas preguntas, ¿no? Y yo decía, bueno, y el Señor cuando nos ve a nosotros, o sea, Él se deleita en vernos. Él dice de nosotros como cuando le decía a Jesús después de bautizarse, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? O sea, en quien me complazco. Ahora, ¿el Señor nos ve de esa manera a nosotros? Son preguntas para ir haciéndonos. ¿Y qué es lo que verá Dios, ¿no? Cuando nosotros vamos en nuestro diario andar, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros aún estamos haciendo algo que entendemos que es para el Señor, pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que ve el Señor a través de nuestros actos? Y en primer lugar, vamos a estar viendo en el Salmo 62, 11 y 12, que es una palabra que después se repite mucho en el Nuevo Testamento. Pero en primer lugar quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto, que es algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes, que por eso digo, yo por ahí tenía esta lucha con el Señor por decir, bueno, pero es algo elemental, ¿no? Pero muchas veces nosotros las cosas básicas o las cosas elementales, por ser básicas y elementales, las pasamos por alto. O la damos por hecho, ¿no? Y realmente tenemos que ser muy conscientes en nuestros actos, en la manera que nos manejamos, en las cosas que decimos. Y entonces, en primer lugar, vamos a ver que todas nuestras obras están al descubierto delante de Dios y Él nos va a juzgar por cada una de ellas. ¿Es algo que todos sabían? Sí, ¿no? Pero bueno, el Salmo 62, 11, 12 dice, una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras, ¿no? Y dice que al Señor se lo escuchó decir 2 veces, entonces, bueno, mayor atención hay que prestar a lo que el Señor habla, ¿no? Entonces acá está diciendo que todas nuestras obras están siendo tenidas en cuenta, ¿por quién? Por Dios, no por el hermano, no por mí y yo me pongo en el lugar de juzgar a los demás, sino que dice que todas nuestras obras están siendo tenidas en cuenta por el Señor, ¿no? Que Él las ve, que Él conoce nuestros corazones, que Él conoce nuestras intenciones.
Entonces al Señor no le podemos ocultar nada, ¿no? Todo lo que hacemos en público, todo lo que hacemos en privado, sabemos que el Señor lo está viendo. Pero muchas veces sabemos que el Señor lo está viendo y sin embargo, como decía al principio, lo pasamos por alto. No le damos importancia. Muchas veces le damos más atención o más preponderancia a lo que otros opinen y no a lo que el Señor opina, ¿no? Entonces yo creo que el Señor con esta palabra también nos va a mover un poco el piso y las bases y decir, bueno, Señor, ¿dónde estoy edificando? Bueno, Señor, ¿qué es lo que quiero? ¿A quién quiero agradar? ¿Realmente te busco agradar a vos? Porque te sirvo, porque me gusta honrarte, porque me gusta alabarte, pero muchas veces hago las cosas por simple monotonía, o lo hago realmente porque te quiero honrar a vos. ¿Lo hago porque quiero agradar al hermano? ¿O lo hago, Señor, porque busco honrar tu nombre, porque busco alabarte, porque busco que otros te conozcan a través de mi vida, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, no? Y acá nosotros podemos ver que quizás hay personas que hacen acciones y creen que son buenas, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado algo así. De estar haciendo algo y creemos que es algo correcto y muchas veces esa obra puede ser correcta. Pero ahora, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? Que muchas veces las motivaciones es lo que entorpece nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro ministerio, lo que el Señor nos encomendó. Y en Proverbios, por ejemplo, 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. A nuestros ojos están bien. A nuestros ojos quizás lo que está haciendo el hermano está bien. Dice, pero acaban por ser caminos de muerte. Y es ahí donde uno tiene que hacer un parate y decir, bueno, Señor, lo que estoy haciendo realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Vos me estás movilizando a hacerlo, lo hago porque a mí me parece, estoy buscando algo por fuera de lo que realmente tengo que buscar, que es agradarte y honrarte a vos. Hay una frase muy famosa que todos conocemos, ¿no? Que dice que no todo lo que brilla es oro. Así que no importa todo lo que podamos ver en una persona, no importa todo lo que pueda proyectar esa persona, ¿sí? Si realmente lo que hay dentro de esa persona es vacío, ¿no? Si realmente esa persona, como dice la palabra, es solo un metal que resuena. No importa lo que nosotros podamos ver, porque quizás nosotros lo vemos como algo lindo, pero ¿quién es el que juzga al final? El Señor, ¿no? Entonces por eso digo, es una palabra para ser muy consciente nosotros de nuestras acciones, de las cosas que hacemos, de por qué, Señor, te sirvo de la manera que sirvo, de por qué, Señor, no sé, por qué me levanto todas las mañanas, Señor, por qué tengo las amistades que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando con todo eso? Y son cosas que muchas veces las damos por alto, pero el Señor quiere ser parte de todo eso. El Señor no quiere ser parte solamente de darte una palabra para compartir. El Señor no quiere solamente ser parte de prepararte para tocar una canción, para adorarlo, para exaltarlo, para un ministerio. El Señor quiere ser parte de toda nuestra vida. El Señor quiere ser parte y está muy atento a cómo nosotros hablamos en nuestro trabajo, a cómo nosotros nos conducimos con aquellos, como decía hoy al principio, que no creen en el Señor, ¿no? Donde nadie me ve, donde quizás puedo hacer cosas que dentro de la iglesia no. El Señor está atento. Y el Señor es parte de todo eso. Entonces por eso vuelvo a insistir en esto, ¿no? Seamos conscientes de que todo lo que hacemos puede honrar o deshonrar el nombre del Señor, ¿no? De todo lo que hacemos nosotros puede ser que Dios nos vea como lo veía Job, como ese hombre recto, ese hombre íntegro, intachable. Dice, no hay nadie como Él en la tierra. Ahora, yo no sé si el Señor hable eso sobre mí, ¿no? Sería muy egocéntrico de mi parte decir, wow, el Señor dice que no hay nadie como yo en la tierra. Pero ahí vemos ese Dios que es tan abarcativo, pero a la vez es tan singular y es un Dios tan personal de cada uno, ¿no? Y el Señor muchas veces vamos a su presencia y no es que Él por ser omnipresente está escuchando a todos al mismo momento. El Señor te está escuchando ahí a vos. Cuando vas a orar, Él es ese Dios que tiene esa facultad de poder escucharte, de poder atender a tu clamor. Por eso dice que Él está atento al clamor, ¿no? De sus hijos, de los justos, de quienes lo honran. Entonces ahí podemos ver ese Dios que está en todos lados, pero también está en tu propia vida, está en todo lo que haces, está pendiente de cada cosa que hacemos. Es ese Dios que los detalles no se le escapan, ¿no? Entonces yo creo que quizás por eso el Señor está diciendo ahí, no hay nadie como Él en la tierra. Quizás en ese momento Job era una persona así, tan justa que no había nadie más como Él en la tierra, o quizás el Señor estaba hablando pura y específicamente de Él, ¿no? Y quizás el Señor ahora está diciendo, no hay nadie como Andy, no hay nadie como Malena,
No hay nadie como Pablo, ¿no? Que el Señor nos mira con ese amor. El Señor en este momento nos puede mirar a todos, pero también está mirando en lo personal a cada uno, ¿no? Y es por eso que el Señor puede juzgar nuestras acciones, porque Él puede conocer. Nosotros acá no sabemos lo que hay detrás del corazón. Sí hay maneras, dice la palabra, de poder verlo, de poder discernirlo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice. Pero el Señor sabe que cuando nosotros estamos haciendo algo, el Señor realmente conoce cuál es la intención del corazón, ¿no? Entonces para nosotros sería, bueno, Señor, ¿qué es lo que estás viendo? Si no lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero cuando Samuel tiene que ir a ungir un nuevo rey, ¿no? Por todas las macanas que se venía mandando Saúl, ¿a dónde lo manda el Señor? A la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos. Y cuando Samuel empieza a ver a los hijos que le presenta Isaí, dice, bueno, a este no, a este no, a este no. Y después llega uno que lo ve bien, lo ve con buen porte, lo ve con buena presencia y dice, bueno, este debe ser el que el Señor va a ungir como rey, ¿no? Y el Señor le dice, no, pará. Dice, los hombres juzgan las apariencias, juzgan lo de afuera, pero yo veo los corazones, ¿no? El Señor toma en cuenta eso. Y David en ese momento no estaba presente, pero cómo aún Samuel, una persona llena de Dios, cómo el Señor se le revelaba, cómo daba palabra de Dios, aún él se guiaba solamente por lo que veía en sus ojos, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Por eso digo que todo lo que hacemos nosotros debemos realmente decirle, Señor, ¿por qué lo estoy haciendo? O replantearnos, ¿no? Señor, ¿es la motivación correcta? ¿Lo que estoy haciendo realmente es para honrar tu nombre o es para llevarme la gloria yo? ¿No? Y por eso ahí podemos ver cómo Dios le hace ese parate a Samuel y entonces vemos que a través de este pasaje decimos, bueno, Dios toma en cuenta todas esas cosas, ¿no? A nosotros sí se nos pasan por alto, pero al Señor no. Y qué importante, ¿no? Es eso de entender. Ahora, hasta acá nosotros decimos, ¿no? que el Señor mira todo lo que hay detrás de cada obra, de cada actitud, de cada palabra, entonces es el Señor el que va a juzgar nuestras obras, ¿no? No va a ser un juez de turno, no va a ser el pastor, no va a ser el líder, no va a ser ese hermano que todo el día me mete la mano en la llaga, el dedo en la llaga, sino que va a ser el Señor. Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que hagamos realmente sea para poder honrarlo a Él. Amén. Amén. Estamos hablando acá con respecto a, ¿no? qué hay detrás de nuestras obras, qué es lo que va a juzgar el Señor. Pero hay una palabra que es Efesios 2, del 8 al 10, ¿no? Y este segundo punto dice, no somos salvos por las obras, sino para buenas obras, ¿no? Y ahí es importante poder captar la diferencia, ¿no? Yo no soy salvo por las obras que hago, y la palabra está llena de eso, sino que yo soy salvo para hacer buenas obras, ¿no? Y ahí está la diferencia, el para. Y en Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido lavados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué bueno que es, ¿no? El poder ser parte de esta obra que el Señor hace en nosotros, que hace en su iglesia. En primer lugar, el Señor está diciendo que la salvación no viene por nuestras propias obras, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, bueno, el Señor nos está desligando de alguna manera de su tarea, de su propósito. Pero después dice que nosotros somos salvos y nos da un porqué, ¿no? Para buenas obras. Y entonces el Señor ahí nos mete en sus asuntos, nos mete te da un propósito, te ha llamado, ¿no? Te da ministerio. Y entonces decimos, bueno, el Señor quiere, ahora una vez que yo soy salvo, una vez que yo fui transformado por el Señor me quiere utilizar para hacer buenas obras, ¿no? Para hacerle el bien a los demás. Que buenas obras justamente es eso, ¿no? Buenas obras, hacer bien. Y la salvación justamente que Dios nos otorgó por su gracia, que nos trajo a una relación con Él. Y en esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿no? Nuestras buenas obras son producto de esa relación,
Nuestras buenas obras son producto de esa comunión con el Señor. Porque yo no puedo hacer lo que Dios me está exigiendo si no lo conozco. Yo no puedo hacer lo que Dios me está exigiendo, cuáles son esas buenas obras, si no leo la palabra. Yo no puedo saber cómo agradar a Dios si no conozco su corazón, no conozco la esencia de su corazón. Yo no puedo decir que, bueno, después lo vamos a leer en la palabra, ¿no? Pero muchas veces decimos que amamos a Dios y sin embargo no somos capaces de amar a nuestra propia familia, de amar a nuestros hermanos, de amar a aquel que lo necesita, pero nosotros amamos a Dios, ¿no? Y entonces hay incoherencia y la palabra justamente nos llama a nosotros a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si yo realmente digo que amo a Dios, que creo en Dios, bueno, debo vivir de la manera que Él me dice, ¿no? Mis actos, mis acciones, como decíamos hoy, mi manera de hablar, los chistes que hago, a mí me pasa que, bueno, soy una persona que cada tanto me gusta hacer chistes, ¿no? Es algo que igual que el Señor me cambió, porque uno de mis hermanos más grandes me decía, vos no tenés que ser el payaso de la clase, me decía. Y claro, yo hacía chistes y para cualquier cosa que había, no sé, algo se me ocurría y lo decía, ¿no? Pero bueno, Dios con el tiempo me fue cambiando. Ahora por ahí hay veces que estoy así, soy medio pesado, algunos que me conocen bien me tienen que aguantar. Pero después tengo mi momento más de seriedad, de estar tranquilo, de estar, si no, pobre G. Hay veces que yo no sé cómo me aguanta. Pero bueno, mi hermano me decía esto, no tienes que ser el payaso de la clase. Y bueno, yo me puse a pensar y digo, wow, me ven así, me ven como el payaso de la clase. Pero bueno, aún con nuestros chistes, aún con nuestra manera de ser, porque cada uno tiene su particularidad, tenemos que honrar a Dios, ¿no? Mientras esos chistes que hagas, mientras esa manera jocosa de ser que tengas, no deshonra a Dios, no hagas sentir mal a nadie, bueno, está perfecto. Y aún si sos una persona seria, que está siempre con cara para atrás, que no sé qué, bueno, también buscá de que eso no sea de tropiezo para nadie, ¿no? Pero bueno, eso va al margen. Ahora, con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros decimos, eso realmente tiene que ser cultivo de nuestra comunión con Dios, ¿no? Eso tiene que ser en respuesta a mi relación con Dios. Mi manera de hablar, mi manera de ser, tiene que ser porque yo estoy cultivando una relación con el Señor. El Señor en esa relación de comunión me va mostrando su palabra, me va enseñando su palabra, me va enseñando las cosas que debo corregir. Entonces, bueno, yo en la manera de tratar a los demás, si antes era una persona muy áspera, una persona que lastimaba con las palabras, que iba siempre al choque, bueno, el Señor te va refrenando la lengua, el Señor te va transformando, el Señor te va cambiando, ¿no? Porque si nosotros queremos compartir el Evangelio, ¿sí? Sabemos que la obra la hace el Señor, pero es difícil que te escuchen cuando vos sos la persona que siempre va al choque. Es difícil que otros te presten atención cuando siempre discutís. Es difícil que otros quieran hablar con vos, quieran intercambiar ideas cuando lo único que querés hacer es imponer, ¿no? Es más fácil que la otra persona nos escuche y nos atienda cuando uno va tranquilo, cuando uno puede expresar su idea, pero de una manera que no ofende a nadie, ¿no? Entonces todo eso el Señor lo va trabajando en nosotros para que nuestra manera de compartir, que nuestra manera de predicar realmente sea agradable al que lo escucha, ¿no? Cuando nosotros vemos la palabra, vemos que la gente se acercaba a Jesús porque era agradable estar cerca de Jesús, porque era agradable escuchar lo que Jesús decía, ¿no? Los fariseos era todo ley y ley y ley y ley, entonces la gente capaz que los veía y tan pulcros y tan ahí tan santos y salían corriendo. Pero sin embargo dice que las multitudes se acercaban a Jesús y que la fama de Jesús aumentaba y que hasta los niños corrían a sus pies. Entonces, bueno, Señor, ¿realmente yo soy así? ¿Otras personas se sienten a gusto al compartir conmigo? ¿Soy una persona agradable para otros? ¿Soy una persona con la cual se puede hablar? ¿Soy una persona con la cual se puede plantear un pensamiento, una idea? ¿O soy una persona que siempre va al choque? Porque pasa eso, si siempre vamos al choque es muy complicado que otros, a los que nosotros queremos alcanzar, nos lleguen a escuchar. Entonces queda orar para que Dios levante a otro hermano que sea más simpático que nosotros, para que le vaya a orar, porque yo, Señor, no puedo. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Bueno, que lo haga el otro, que capaz está capacitado para eso y demás. Y no queremos que el Señor trate con nuestras vidas. Pero en esto de entender de que no somos salvos por obra, ¿no? Sino que somos salvos para buenas obras,
Te invito a que podamos desglosar un poquito este pasaje. En el verso 8 dice, la salvación no procede de nosotros, es regalo de Dios. O sea que somos inmerecedores de esa gracia. Si ninguno de nosotros hizo algo por su salvación, la salvación no la ganamos, no la compramos, no fue ningún tipo de canje. Señor, yo te doy esto y vos me das aquello. Fue pura y exclusivamente por el inmenso amor que el Señor nos tuvo, ¿no? Y por esa gracia inmerecedora, ¿no? Esa gracia que nos llevó a reconciliación con Él. Entonces yo no puedo hacer nada por alcanzar la salvación. El Señor ya lo hizo por mí. Y gracias a que el Señor nos lavó con su sangre, nosotros hoy podemos ser parte de su reino, nosotros hoy somos adoptados como hijos, nosotros hoy somos escogidos del Señor, ¿no? Esa nación santa que Él separa, que Él está preparando. En el verso 9 dice, la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, ¿sí? O sea, que nadie se enorgullezca de eso, que nadie se exalte a sí mismo. El jactarse es justamente eso, ¿no? El sentirse orgulloso de algo que hice. Entonces yo me jacto porque hoy toqué la guitarra, o yo me jacto porque, no sé, ahora estoy predicando, porque tengo un micrófono en la mano, ¿no? Y muchas veces nos jactamos de esas cosas que hacemos. Entonces acá el Señor está diciendo, bueno, para que nadie se jacte, yo dejo en claro que la salvación no es por obras. O sea, ninguno de ustedes, el Señor hablando, ¿no? Ninguno de ustedes hizo algo para que mi hijo muriera o se entregara en la cruz. De hecho, si hicimos algo fue todo lo contrario, ¿no? Nuestro pecado, nuestra rebelión llevó a eso, a que alguien sin mancha, alguien puro, alguien santo se tuviera que entregar por nosotros. De eso no nos podríamos jactar porque nadie se jacta de sus errores. ¿O hay alguno acá que sí? Ah, ¿viste las cosas que hablé de aquel hermano? Ah, ¿viste cómo metí la pata? No, los errores siempre tratamos de taparlos, ¿no? Pero nos queremos jactar de aquellas cosas que creemos que tienen algún rédito, ¿no? Y hoy justamente José lo nombraba muy bien con respecto a los fariseos, a los religiosos de esa época, ¿no? Ellos realmente exponían todas sus obras, ¿no? Todas sus obras, entre comillas, de justicia, para que otros los alaben, para que otros los miraran, los elogiaran, ¿no? Como buscando, bueno, yo voy a hacer algo, pero realmente no necesito el reconocimiento de las personas. Y ellos actuaban de esa manera, ¿no? Ahora yo me pregunto, ellos actuando de esa manera no buscaban honrar a Dios, sino que buscaban sus propios beneficios, ¿no? Hacían obras para buscar sus propios beneficios. Ahora yo digo, ¿nosotros alguna vez hemos hecho lo mismo? ¿Alguna vez hemos hecho algo para el Señor, pero buscando nuestro propio beneficio? Muchas veces eso se ve, muchas veces uno tiene que ser autocrítico y por eso vuelvo a decir, ser muy conscientes de las cosas que hacemos, ¿no? Cuando nosotros exponemos nuestras obras, o sea, es para recibir algún beneficio, algún elogio, algún lugar, ¿no? Que muchas veces uno dice, bueno, miren lo que estoy haciendo, entonces me tienen que dar tal cargo, entonces me tienen que, ¿no? Entonces me tienen que ascender, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Por eso esta pregunta va a ser una y otra vez, con todo lo que hacemos, ¿a quién queremos honrar? ¿Queremos honrar al Señor? ¿Queremos servir a los hermanos? ¿O queremos realmente buscar un propio beneficio? ¿No? Y a veces son cosas tan sutiles, tan chiquitas, que no nos damos cuenta. Pero eso después se va empezando a generar algo, ¿no? Un pensamiento. Ah, sí, hoy hice bien, hoy la verdad que toqué bien, hoy la verdad que... a ver, me voy a escuchar cómo canté. Y muchas veces uno no se escucha cómo cantó para ver si desafinó o no. Sino porque le gusta escucharse o porque, ¿no? Y cada vez que uno hace algo y la prédica, a ver, voy a escuchar cómo me salió la prédica, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros hacemos o esas cosas que nosotros estamos entregando al Señor, ¿cuál es la motivación de atrás? Somos como los fariseos que realmente hacían cosas para que, bueno, voy a hacer actividades para que el pastor me vea, hay un cargo, no sé, hay algún ministerio, hay algo que yo sé que tengo que estar ahí, ¿no? Entonces inconscientemente vamos haciendo cosas, pero no lo hacemos por honrar al Señor, no lo hacemos por agradar al Señor, no lo hacemos por servicio y por amor a los hermanos. Muchas veces esas cosas las hacemos, o quizás no con un ministerio, pero muchas veces esas cosas las hacemos por el simple hecho de que queremos ser promovidos, de que queremos que otros vean nuestro trabajo. Muchas veces somos egoístas en el sentido de decir,
podemos ir quizás a visitar a alguien, a darle algo a alguien, pero no, prefiero quedármelo para mí, prefiero invertir tiempo para mí, ¿no? Entonces, Señor, ¿realmente amamos a las personas? ¿Realmente te amamos a vos? Bueno, tenemos que servir, tenemos que entregarnos, tenemos que abandonarnos en las manos del Señor. Ahora, si alguna vez nosotros, o si esto se está haciendo una costumbre en tu vida, ¿no? Que mucho, quizás en lugar de humillarnos, preferimos ser alabados, en lugar de rendirnos ante los pies del Señor, preferimos que nos elogien, nos gusta cuando nos hablan lindo de las cosas que hacemos, de lo que decimos. Ahora, si en lugar de ser humillados nos gusta más el ser alabados, ¿no? Que es algo que en el cuerpo de Cristo no tendría que estar, esa ambición, ¿no? De hecho, cuando la palabra habla de nosotros como algo que ambicionar, como algo de tener ambición, dice, bueno, ambicionen los mejores dones, ¿no? Pero no nos está hablando de ambicionar un lugar, no nos está hablando de que nuestras ambiciones tienen que ser algo para nosotros, no algo para hacernos crecer. Quizás tengamos que refrescar lo que dice en 1 Pedro 5:6, que dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo, ¿no? Ni siquiera es en mi tiempo, ni siquiera, Señor, yo me humillo en tu presencia y vos me vas a exaltar. No, yo me humillo en la presencia del Señor y a su debido tiempo el Señor nos pone donde nos tiene que poner, ¿no? A su debido tiempo todas las obras que quizás nadie ve, pero vos la hiciste con amor, en secreto para el Señor te va a recompensar en público. Entonces, ¿por qué a veces buscar atajos? ¿Por qué buscar que otros me vean cuando en realidad el que tiene que reconocer y lo va a reconocer a su debido tiempo y de la mejor manera, porque no hay nada mejor que lo que viene de la mano de Dios, ¿no? Muchas veces esperamos cosas de los hombres. ¿Por qué no esperar a eso? Señor, vos sos el que me va a promover. Señor, vos sos el que todo esto que yo estoy sembrando en vos, todo esto que estoy invirtiendo en tu reino, Señor, vos sos el que va a dar fruto. Vos sos el que va realmente a que yo pueda recibir una cosecha de todo lo que sembré, ¿no? Entonces tenemos que buscar la bendición del Señor y no la aprobación de los hombres. Ahora, este es un principio que se repite a lo largo de toda la palabra, ¿no? Esto de que el orgulloso va a ser humillado, de que el que se humilla va a ser exaltado, es algo que se repite en toda la palabra. Pero muchas veces lo pasamos por alto. Y no sé si alguna vez te pasó, o sea, uno tiene que ser autocrítico también en la presencia del Señor y reconocer que muchas veces actuamos de esa manera. Hacemos cosas, por más mínima que sea, para poder buscar la aprobación de los demás, para poder ver si alguien me vio, si alguien vio lo que estoy haciendo, si alguien vio cómo servía el hermano, cómo ayudé al hermano, ¿no? Y el Señor está diciendo que nosotros en primer lugar nos tenemos que humillar bajo su mano, que eso habla de reconocer al Señor, no habla de que el Señor nos humille en público, aunque quizás alguna vez pueda pasar, no habla de que el Señor nos esté humillando en público y que nosotros tengamos que quedar en vergüenza ante los demás. Está hablando de que nosotros tenemos que humillarnos a los pies del Señor, honrar al Señor, buscar su palabra, ser humildes, ser mansos, ¿no? Y reconocer que el que da el crecimiento es el Señor. Amén. Amén. Al Señor no le interesan tanto nuestras obras, ¿no? Y esto que no se malentienda, porque si no, uno podría decir, bueno, entonces me quedo sentado, ¿no? No sirvo, por miedo a que, no sé, la vanagloria o el ego o el orgullo se quiera apoderar de mí. Cuando uno está, cuando su base, su fundamento es Cristo, ¿no? Dice la palabra que no importa la tormenta que venga. Y muchas veces no van a ser tormentas de problemas, muchas veces no van a ser esas tormentas de dificultades como familia. Muchas veces quizás esa tormenta que representa la Biblia puede ser ese ego que quiera venir, puede ser Satanás endulzándote el oído, puede ser que vos estás sirviendo al Señor, honrando al Señor con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón sincero, pero hay cosas que quizás vienen a querer seducirte y hay cosas que quizás vienen a querer hacerte tambalear, que tu fe decrezca, ¿no? Y entonces muchas veces quizás estamos esperando a Satanás así como ese león que viene y que te asusta o ese diablo con los cuernos.
Y sin embargo, muchas veces Satanás empieza a trabajar de nosotros, o sea, con nosotros de manera sutil. Porque muchas veces va a entender que un cristiano que realmente honra a Dios, quizás va a ser muy difícil que le pongan 10 millones de pesos en la mesa y que él quiera agarrar algo de eso, ¿no? Entonces quizás Satanás no te va a tentar de esa manera. No te va a tentar con algo que va a ser muy vistoso y que vos vas a decir, bueno, no, realmente entiendo que esto es de Satanás. Lo que el Satanás va a estar haciendo es meter esas pequeñas zorras, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos dejando endijas, donde nosotros vamos dejando, bueno, que un comentario que me hicieron, bueno, empieza a generar algo en mí y me gustó y es dulce y después empiezo a buscar más. Entonces Satanás empieza a hacernos tambalear de esa manera, ¿no? Y por algo dice la palabra que él es astuto como la serpiente, ¿no? En el hecho de decir, bueno, él sabe dónde atacar. Él sabe qué cosas te van a hacer tambalear en tu fe. Entonces no esperemos las grandes tormentas para decir, bueno, yo estoy cimentado en el Señor. Muchas veces hay hermanos de años en Cristo que caen por cosas pequeñas o por cosas que empezaron a germinar en eso, ¿no? Y hay algo con respecto a la palabra, ¿no? que por algo la palabra dice que el Señor no quiere que seamos oidores de su palabra, sino hacedores, ¿no? Porque cuando uno pone en práctica la palabra de Dios es que empieza a fortalecer el músculo de la fe, empieza a fortalecer su relación con el Señor, empieza a dar fruto para el Señor, porque la palabra no queda en el olvido, o no queda solamente en lo que leí, lo voy incorporando a mi vida, lo voy aplicando a mi vida. Pero entonces, acá nosotros podemos ver también en este principio, con respecto a Satanás y la manera que él nos ataca, ¿no? Que a él no le importa qué tanto sepamos de la palabra, porque de hecho él mismo sabe de la palabra. Cuando vemos cómo Satanás lo tienta a Jesús, siempre lo tentó con cosas referidas a la palabra, haciendo mención de la palabra. Hasta quizás conoce la palabra mejor que cada uno de nosotros, y entiendo que es así. Pero lo que realmente preocupa a Satanás, al reino de las tinieblas, es que uno esa palabra la ponga por obra, ¿no? Porque en primer lugar es lo que el Señor nos manda, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, y esto por algo lo hace el Señor. Pero también de la misma manera, Satanás lo que va a hacer es que nosotros cuando queremos aplicar algo que aprendemos en la palabra, bueno, ir poniendo cosas para que nosotros no lo hagamos. Ir poniendo distracciones, ir poniendo quizás excusas para no hacer tal o cual cosa. Pero el Señor lo que a nosotros nos llama justamente es a esto, ¿no? Poner en práctica todo lo que aprendimos en Él. ¿Por qué? En el verso 10 dice, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora acá inevitablemente el cristiano debe hacer ¿qué? Buenas obras. Eso es algo inevitable. Si uno realmente dice conocer a Dios, si uno realmente dice haber entregado su vida al Señor, tiene que hacer buenas obras. O sea, las buenas obras nos tienen que acompañar. Y las buenas obras, como hablaba al principio, es hacer el bien. O sea, el hacer el bien a los demás. Después al final vamos a ver algunas de todas estas buenas obras que el Señor dice que Él preparó, ¿no? Porque acá nosotros podemos ver que tampoco es esas buenas obras lo que a mí me parece, ¿no? No es las buenas obras según mi perspectiva, según lo que yo veo. Es las buenas obras que Él preparó de antemano, ¿no? Entonces no jactarnos de que, bueno, Señor, pero yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro, y capaz que el Señor dice, sí, pero eso no es lo que yo quiero que hagas. No estás haciendo lo que yo te enseño en mi palabra. Es una buena obra para vos. ¿Qué pasa? Bueno, ahora estamos cerca de las elecciones, ¿no? ¿Sí? ¿No? Noviembre por ahí. Agosto. Bueno, ¿qué pasa con los políticos cada vez que hay elecciones? No sé, los que caminan por la ciudad de La Plata, cada vez que nos acercamos a las elecciones, hay gente trabajando por todos lados de la municipalidad, que te arreglan el parque, que te cambian los juegos de la calecita de la plaza, o que se sacan fotos entregando, no sé, casas nuevas a la gente que lo necesita. Ahora, está perfecta la obra que hacen, ¿no? Está bien dirigida porque va hacia a las personas a ayudar y demás. Pero ahora, ¿cuántos de ustedes creen, no levanten la mano, yo realmente no lo creo,
que eso realmente tiene una buena motivación, que eso realmente es para el bienestar de la comunidad, de las personas. Muchas veces esas buenas obras es para conseguir un voto, para que me vean, porque si no es imposible, cada vez que hay una inundación, a alguien le haya sacado una foto al intendente o al que sea, ¿no? Ni siquiera es un selfie, o sea, o voy con un camarógrafo a todos lados y cada vez que hago algo bueno que alguien me esté sacando una foto. Pero bueno, eso habla de que está bien, la obra está perfecta, ¿no? Esa buena obra que está haciendo está bien, pero la motivación es incorrecta. Entonces esto no se trata de que yo voy a hacer, tanto en la iglesia como afuera, las obras que a mí me interesen, las obras que yo creo que, bueno, son las que puedo hacer, las otras no. No, el Señor nos manda a nosotros a hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces ni siquiera hay que andar buscando por ahí, bueno, ¿dónde están esas obras, Señor? ¿Y cuáles son esas obras que yo tengo que hacer? Está todo en su palabra. El Señor ya lo dejó de antemano. Y me gusta porque dice para que nosotros las pongamos en práctica, ¿no? Las pongamos por obra. Pero acá también está diciendo, es algo importante para resaltar de este versículo, ¿no? Y cuando dice que nosotros como cristianos debemos hacer esas buenas obras, también de esa manera, ¿no? Se está cumpliendo gran parte del para qué de nuestra existencia, ¿no? Cuando decís, bueno, yo no sé para qué nací, yo no sé cuál es el propósito del Señor para mi vida. Bueno, acá te está dando uno y que va a ocupar gran parte de tu vida, ¿no? Y uno de esos propósitos, ahí dice el Señor, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Entonces, ese propósito que el Señor nos está, para el cual el Señor nos prepara, para el cual el Señor nos llama, para el cual el Señor dice que fuimos salvos, nos está diciendo, bueno, ese es el propósito para tu vida, el hacer buenas obras, ¿no? Y muchas veces pasamos gran parte de nuestra vida y bueno, y no sé para qué, años en el camino del Señor y no sabemos cuál es nuestro llamado, no sabemos para qué el Señor nos está preparando, no sabemos cuáles son nuestros talentos, nuestros dones. Y sin embargo pasamos años en los caminos del Señor. Pero no prestamos atención quizás, o no somos sensibles, o no volcamos nuestro corazón a decir realmente, Señor, ¿qué es lo que querés hacer en mi vida? Y si todavía no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida o cuál es el llamado, bueno, acá tenés algo importante para hacer, y es que ya gran parte de eso lo tenés acá resumido en este pasaje, en el versículo 10, dice, hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí ya tenés un propósito. Ahí ya tenés algo en que invertir tu tiempo, en que invertir tu vida. Dediquemos nuestra vida al Señor, en las cosas que Él nos demanda, en hacer su voluntad. Y todo lo que nosotros vayamos invirtiendo en el Señor lo va a ir trayendo a nuestra vida. Si yo necesito, bueno, Señor, saber cuál es ese llamado que hay específico en mi vida. Señor, ¿qué es lo que querés que haga en tu iglesia? ¿De qué manera querés que te sirva? Bueno, involúcrate sirviendo, involúcrate poniendo en práctica lo que vas aprendiendo de la palabra, ¿no? Y el Señor en el trabajo, en la marcha, en el día a día, el Señor te va a ir revelando. Pero no puede pasar que estemos 10 años como creyentes y que no sepamos cuál es el llamado que tenemos de parte del Señor, ¿no? Porque el Señor te llama, el Señor te quiere utilizar como un instrumento en su mano y puso algo específico en vos que otro no lo tiene. Si no, seríamos todos iguales. Hay personas a las que vos podés llegar que quizás otro no va a poder llegar. Sea por cercanía, sea por lo que sea. Pero el Señor te quiere utilizar a vos. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos parte de su reino, de su obra. Entonces acá nos da esta tarea, ¿no? Tarea para todos los que estamos acá. Pero si todavía no tenés en claro qué es lo que el Señor está esperando de vos, dice, bueno, fuiste creado y fuiste alcanzado para buenas obras. Pon en práctica mi palabra, pon en práctica mis mandamientos y vas a estar cumpliendo con gran parte de lo que fuiste llamado y por lo que fuiste creado. Amén. Amén. Y simplemente para ir terminando, ¿qué es esto, no? de las buenas obras? Y que realmente le tendría que decir, lee la palabra, porque están por toda la palabra lo que el Señor espera de nosotros, la manera en que Él espera que nosotros nos conduzcamos, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, en la Reina Valera que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué?
para que anduviésemos en ellas. O sea que acá nos está hablando de algo cotidiano, de algo que tiene que ver con algo de todos los días. O sea, el Señor quiere que sus obras las pongamos en práctica hasta en lo más sencillo. El Señor no nos está hablando acá de que esas buenas obras todos los días, ir y que cuando oremos por alguien se sane y que los milagros ocurran por todos lados y siempre esperamos cosas extraordinarias de parte del Señor, que tiene que ser algo habitual en nosotros. Pero el Señor también te está pidiendo, bueno, estas buenas obras y para que camines en ellas todos los días es que ames a tu esposa, que honres a tu esposa, que honres a tus padres, que bendigas a tus hijos, que te preocupes por su bienestar, que te preocupes por el bienestar del hermano. Y todo eso lo encontramos en la palabra. Y en esas cosas sencillas el Señor quiere ser glorificado. Tanto en lo pequeño como en lo grande el Señor quiere ser glorificado en nuestras vidas y en su iglesia. Marce la semana pasada hablaba de esto y yo lo tomé, ¿no? De esa iglesia que impacta a la ciudad. Pero muchas veces esperamos impactar a la ciudad y que se sacuda todo y que haya un terremoto y trastornar todo y que la palabra nos llama a eso. Pero si yo no me intereso por el vecino, si yo no me intereso en las pequeñas cosas, ¿no? ¿Cómo voy a poder trastornar la ciudad? ¿Cómo voy a querer mover los cimientos de esta ciudad en lo espiritual si primeramente el Señor me está diciendo, bueno, tu propósito es hacer el bien, tu propósito es amar, tu propósito es dar una palabra, tu propósito es orar por alguien y yo no lo hago? Por eso la palabra nos habla de ser coherentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Esperamos que el Señor nos use y que seamos un gran instrumento en sus manos y que nos use como usó a personajes en la historia o en la palabra, pero no queremos orar por alguien, no queremos dar una palabra cuando el Señor nos dice, ese hermano está desanimado, no queremos invertir tiempo en alguien que sabemos que quizás no está viniendo. Entonces lo elemental, lo básico lo queremos pasar por alto. Y el Señor nos está llamando en esta mañana y en este tiempo. El pastor hablaba, ¿no?, de cómo nos vamos a organizar como iglesia, de que es bueno que todos podamos venir y entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, pero la base tiene que estar, la base tiene que ser firme. El entender que parte de tu propósito es hacer el bien, es hacer aquellas obras que el Señor te está llamando a hacer, es parte de tu llamado, es parte de tu propósito. Entonces no busquemos por ahí, bueno, cuáles son las buenas obras y estar todo el tiempo mirando, bueno, ¿dónde está el enfermo por el que tengo que orar? Y capaz que tu esposa te dijo en tu casa, bueno, lava los platos porque yo me tengo que ir y no llego y no lo hiciste. Pero vos estás buscando al enfermo para poder orar. Y en lo sencillo no estás honrando al Señor, no estás honrando a tu esposa. Entonces me gusta esta versión de la NBI porque dice que estas obras que Dios preparó de antemano para nosotros es para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, en todo momento, en el camino, ¿no? Mientras estoy en mi trabajo, mientras estoy yendo al trabajo, mientras voy a la universidad, al estudio, mientras voy a la iglesia, todo el tiempo tenemos la posibilidad de obrar para bien, para otras personas, ¿no? Y el Señor con estas cosas también nos llama a nosotros a ser prácticos, ¿no? Y el andar en ellas justamente es eso, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, Señor, yo poder honrarte, poder alabarte, poder bendecirte. Si te querés poner de pie, para ir terminando, voy a pedir a todos los chicos si pueden pasar. Si quieres cerrar tus ojos, hacelo, solamente te voy a mencionar una pequeña parte de todo lo que la palabra nos enseña y nos da a hacer como obras buenas, como hacer el bien. Buenas obras también se trata de un llamado a vivir la fe y ponerla en práctica. Y poner en práctica esos mandamientos que el Señor nos dejó. Esas son las buenas obras. Juan 14:21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Más adelante, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo te vas a manifestar? Y el Señor habla de hacer morada en uno. Entonces el Señor se manifiesta de esa manera. Él te toma como su casa, como su templo, se manifiesta su vida, viene para cambiarlo todo. Pero cuando yo obedezco la palabra del Señor, cuando yo
trato con amor a las personas, cuando yo dejo la envidia de lado, el rencor de lado, estoy amando al Señor. Estoy obedeciendo su palabra. Estoy caminando en esas buenas obras que el Señor me manda a caminar. Y ahí, mientras tenés tus ojos cerrados, sé sincero con el Señor. Presentate una vez más delante de Él y decís: Señor, Espíritu Santo, ilumina todo mi ser, todo aquello que esté en tinieblas, todo aquello donde yo no llego, Señor, tráelo a la luz ahora. Si hay rencor en mi vida, si hay enojo en mi vida, si hay odio en mi vida, si quizás hay algo que tengo que perdonar, pero hasta el día de hoy no me doy cuenta o no lo quiero hacer, Señor, mostralo. Yo sé que los que estamos en este lugar queremos honrar al Señor. Queremos que el Señor utilice nuestras vidas como instrumentos santos, agradables, aprobados por el Señor. Para alcanzar a muchos, para darle gloria, para darle honra. Pero hay cambios, hay ajustes, hay cosas que nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. Quizás hay cosas que también te tenés que poner a cuentas con algún hermano. La iglesia que trastorna la ciudad, la iglesia que inmoviliza la ciudad, su barrio, su casa, es esa iglesia que en su casa es el amor de Dios, que en su trabajo es el amor de Dios, que en sus negocios, en su escuela, en su estudio, es el amor de Dios manifestado. Y el amor de Dios se manifiesta de todo tipo de clases. Desde lo más pequeño hasta lo más extraordinario, el Señor quiere ser honrado, el Señor quiere ser alabado, el Señor quiere que lo glorifiquemos en nuestro estilo de vida. Ahí, mientras permaneces con los ojos cerrados, te menciono nomás algunas cosas que aparecen en la palabra. Algunas de las cosas que Dios espera de nosotros, y dice: amar a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo. Enseñar fielmente su palabra, hacer el bien a todos y en especial a la familia de la fe, buscar la paz con todos, dar a los necesitados, consolar a los que sufren, dar sin esperar nada a cambio, perdonar a quienes nos ofenden, obedecer las leyes, orar por los enfermos, honrar a nuestros padres, ser de ejemplo para aquellos que no creen, ser amables, hospitalarios, serviciales, ser honesto, ser íntegro. Y en resumen es que pongamos su palabra en práctica y que en la marcha adoremos y honremos al Señor. Y si está en tus manos la posibilidad de orar por alguien que lo necesita, hacelo. Si está en tus manos la posibilidad de ayudar a alguna persona que está en necesidad, hacelo. Porque el Señor lo toma en cuenta. Toma en cuenta si lo hiciste y toma en cuenta si no lo hiciste. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando nos abandonamos a tu palabra, cuando vamos con esa actitud de niños, Señor, vos hablás, vos nos das consejo, nos das guía, y en este tiempo es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección, Espíritu Santo. Te necesitamos en todo lo que hacemos, Señor. Muchas veces creemos que hay cosas que las hacemos de taquito, que nos salen bien, que no necesitamos de Dios. Pero el Señor es nuestra mayor necesidad. El Señor es nuestra mayor necesidad. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Expresa ahí palabras de amor al Señor.
Llenemos este lugar de adoración. En un momento vamos a tener la cena. Que ese tiempo nos encuentre a cuentas con el Señor. Tengamos en memoria lo que Cristo hizo. Y hay una canción que quiero que podamos terminar con esto, que habla de entregar nuestra vida al Señor. De que fuimos creados para adorarlo, para alabarlo en todo lo que hacemos. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón, entregar nuestras vidas y darte lo que soy. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón y darte lo que soy. Vamos a declarar que es por Él que existimos. Y es por ti. Es por ti que existo yo. Tú eres digno. Él se fijó en vos. Tú eres digno, Santo, y es por ti, es por ti, es por ti que existo. Llenemos este lugar de adoración. Tú eres digno, Señor. Digno. Decimos tu nombre quiero bendecir, tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Con nuestro diario andarse, mover tu corazón. Entregamos nuestra vida y darte lo que soy. Declaramos es por ti y es por ti. Es por ti que existo yo. Tú eres digno. Tú eres digno. Es por ti y es por ti. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Es por ti que existo yo. Tú eres digno. Tú eres digno. Fuiste creado para alabar, para adorar y lo declaramos juntos. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivimos, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Vivimos para vos, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Yo vivo, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Amén. Sí, Señor. Gracias por tu presencia.
Gracias porque al estar en tu presencia vos nos reafirmás, vos nos redireccionás, Señor. Podemos volver a enfocarnos, Señor, en lo que es importante, en lo que es esencial, Señor. Vos no viniste, Jesús, para ser servido, sino que viniste a servir, a dar tu vida en rescate de muchos, Señor. De la misma manera, nosotros queremos ser instrumentos que te honran, que te alaban, que te bendicen y que bendicen a los demás, Señor. Instrumentos, Señor, que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero que en tus manos, Señor, podemos alcanzar a muchos. En tus manos, Señor, lo poco se hace mucho. Lo ordinario se hace extraordinario, Señor. Por eso yo declaro en mis hermanos, papá, esos instrumentos que van a bendecir, que van a, Señor, transformar su hogar, su familia, Señor, su trabajo, instrumentos que te honran, instrumentos que te bendicen, instrumentos que te alaban, Señor, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de conducirse, Señor. Y en el camino, Señor, en el mientras tanto queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos levantar tu nombre, Señor, que otros puedan ver en nosotros la gloria misma de Cristo. Que otros puedan ver en nuestras vidas el amor de Cristo reflejado, Señor. Es lo que anhelamos, es lo que queremos, porque es para lo que fuimos llamados, Señor. Para hacer buenas obras, para hacer el bien, para ser amables, para orar por los enfermos, para orar por aquellos que están en necesidad, para bendecir a aquellos que están en necesidad, para alcanzar a aquellos con un abrazo, a aquellos que necesitan amor, Señor. Y hermanos, no tenemos que mirar muy lejos para eso, porque dice la palabra que nosotros tenemos que bendecir, que nosotros tenemos que hacer el bien y más aún a la familia de la fe. ¿Cuántos hermanos de nosotros quizás pasan necesidad, quizás pasan un momento difícil de angustia y nosotros tenemos que estar ahí? Y más aún con la familia de la fe. Así que no te aísles del cuerpo de Cristo. Sé parte. Involucrate en la tarea, involucrate. Sé parte de armar al hermano. No esperes a otro que pueda ayudar cuando está en vos la posibilidad de poder brindar una ayuda, de poder extender la mano. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Sabemos, Espíritu Santo, que quizás hay muchas cosas que nos incomodan cuando vamos a tu palabra. Pero, Señor, todo lo que viene de tu mano es para nuestro bien. Y cuando vamos a tu palabra y vos nos exigís un cambio, Señor, es para nuestro bien. Es porque vamos a ser más efectivos en tus manos, Señor. Dice la palabra también que el hacer el bien, el hacer las buenas obras, dice, esto es provechoso. Quizás muchas veces nosotros no le vemos el provecho en darle algo a alguien que pudiera ser para mí. De esa manera lo tengo que aprovechar. Pero en el Señor vale más el dar que el recibir. Entonces la palabra dice, esto es provechoso. Hacer el bien, derramar nuestras vidas en hacer el bien a otros, es provechoso para nuestras vidas. Y cuando nadie más lo ve, el Señor lo ve. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por incomodarnos. Gracias, Espíritu Santo, por sacudirnos. Gracias, Espíritu Santo, por despertarnos. Porque es lo que necesitamos en este tiempo, Señor. Ser despiertos. Ser atentos a lo que vos querés, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Te invito a bendecir al Señor con lo mejor que tengas. Si es un aplauso, si es una alabanza de tu boca. Te bendecimos, Señor.